Vamos a iniciar la grabación. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, sí, te escuchamos. Ok. Sí, Ahí las sí, profe. disculpas de caso. Yo creo que voy a tener que tener la cámara apagada por ahorita. Buenos días. Bueno, Sí, correcto. estamos reunidos para presenciar la defensa del trabajo final de graduación de Gloriana Hernández Brenes. Glori, bienvenida. Ya. Sí, no, nada más te estoy saludando. Este, Glory, como te estaba explicando, esta sesión inicia con 20 minutos de exposición de tu parte. Durante estos 20 minutos nadie te interrumpe. Vos nos contás cómo te fue en el proyecto, qué hiciste, cómo estuvo. Y después de ese tiempo, iniciamos las consultas por parte de los lectores. Para el día de hoy, antes de que vos inicies, vamos a hacernos las presentaciones. Vamos a decir nuestro nombre, de dónde nos conectamos y cuál es nuestro rol dentro de esta defensa. Empezando con vos, Gloria. De mi casa habitación en Córdoba, Monocar. Gracias. Profesora María José. Y mi papel en la defensa, soy la estudiante defensora de TFG. Buenos días a todos. Mi nombre es María José Nicolás de la estudiante. Byron. Buenos días a todos. Yo soy Byron Portugués, soy lector de industria y me estoy conectando desde Madrid, España. Profesor Néstor. Bueno, director académico en esta Entonces, Gloria, si, ocasión y me conecto desde mi casa de habitación en Guadalupe, Qatar. si gustas, iniciamos cuando vos estés lista y yo tengo por acá el temporizador con los 20 minutos. Vos me indicas. Ok, profe, si gusta, contamos a tres y empezamos. Ok. Ya Una, estoy lista. dos, tres. De acuerdo, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Gloria Hernández Brenes y hoy les vengo a presentar mi trabajo final de graduación, el cual tiene por nombre Propuesta de Estandarización del Proceso de Discovery de los Proyectos de la empresa Sumtec basado en las mejores prácticas de la industria. Para la agenda del día de hoy tengo 8 puntos, empezando por la organización, la problemática identificada, los objetivos, la metodología, los resultados obtenidos, la propuesta de solución, las conclusiones y las recomendaciones. En cuanto a la organización, Sumtec es una empresa costarricense líder en consultoría de tecnologías de información. Fue fundada en el 2000 transformación digital a diversas organizaciones. Productos, el CRM de Oracle Engagement Cloud y sus principales clientes son bancas, cooperativas de ahorro y aseguradoras. En cuanto a la problemática identificada, el señor Alex Ureña, el director general de Sumtec, en la reunión que tanto a nivel en el área comercial como en el área de consultoría, uno de los procesos que tuvo mayor afectación, el proceso de todos los proyectos que empiezan, presentan con un retrabajo en las tareas asociadas a las etapas iniciales, que es donde se toma la información del negocio del cliente. Es horas que fueron destinadas para esta etapa contra las horas realmente consumidas. Esta problemática tiene tres causas principales: la capacidad que tiene el cliente para adoptar e integrar un nuevo sistema en ese análisis y en esa validación, debido a que actualmente los equipos de trabajo utilizan instrumentos muy básicos que carecen de estandarización, no tienen
puntos de control el cliente, por lo cual estas tareas generan confusión y retrabajo. La obtención de insumos no se encuentra estandarizada por cada módulo del CRM. Sumtex sabe que cuando un cliente adquiere un módulo del CRM, este módulo requiere una configuración mínima obligatoria para su correcto funcionamiento. ¿Qué ha pasado? Que no existe como, o no se ha realizado como esta búsqueda de estos puntos en común, de esta configuración mínima obligatoria para que los equipos de proyecto partan de ahí y que se adapten de acuerdo al alcance del proyecto. Si no, que cada vez que inicia un nuevo proyecto, los equipos de implementación parten desde cero. Y la tercera causa es la ausencia de la estandarización en la documentación. Aquí hay una ausencia de documentación formal del proceso de discovery, debido a que cada equipo de implementación genera su propia documentación e instrumentos. Y hay una carencia de una definición del lenguaje técnico al lenguaje de negocio utilizado en esta documentación y en las propuestas hacia el cliente, lo cual causa que el equipo de implementación en muchas ocasiones tenga que estarse devolviendo para hacer validaciones y explicaciones con el cliente. En cuanto a los objetivos de esta investigación, el objetivo general es elaborar una propuesta de estandarización del proceso de discovery y los proyectos en la empresa Sumtec basada en las mejores prácticas de la industria para la reducción del retrabajo en esta etapa durante el segundo semestre del 2024. Para el primer objetivo específico es analizar la situación actual del proceso de discovery para la obtención de las tareas y sus respectivos tiempos de duración. El segundo es definir el estado deseado del proceso de discovery por medio de la valoración de las mejores prácticas de la industria aplicables para la identificación de la brecha que existe entre el estado actual y el estado deseado. El tercer objetivo es diseñar los instrumentos necesarios de estandarización para el proceso de discovery para el cierre de las brechas identificadas y finalmente evaluar el impacto de la propuesta de estandarización del proceso de discovery a través de la aplicación de los instrumentos generados en un proyecto para la determinación de la viabilidad en futuros proyectos. En cuanto a la metodología, esta investigación tiene un tipo de investigación aplicada, un enfoque de investigación cualitativo y tiene un diseño de investigación-acción, ya que lo que se busca es el diagnóstico de una problemática laboral. En cuanto a las etapas definidas para el procedimiento metodológico, se definen cuatro, una por cada objetivo. La primera responde o la segunda es diseño de los instrumentos estandarizados del proceso de discovery y la última, la que se enfoca en la evaluación del impacto de la propuesta. En cuanto a los resultados, voy a ir explicando los resultados por cada una de las fases o de las etapas. Para la etapa número 1, que es la que está relacionada con el análisis del proceso actual de Discovery, aquí se utilizaron la revisión documental y las entrevistas. De la revisión documental se identificó que en febrero de este año la organización empezó con una iniciativa de una propuesta de metodología de implementación del proyecto, donde se definieran todas las fases que componían el ciclo de vida de los proyectos de la organización. De aquí se obtuvo un diagrama específicamente del proceso de discovery, donde se identificaron las tareas, las actividades, perdón, y los roles que estaban involucrados en este proceso desde la perspectiva de la organización. En los 6 sujetos de investigación de cada una de estas entrevistas se generó un diagrama CIS de acuerdo a la experiencia y de la experiencia del sujeto de investigación. De estas dos tareas, de estos diagramas, por así decirlo, se generó un diagrama ASIS final. Y de este diagrama ASIS final se obtuvieron los siguientes resultados. Existe una diferencia entre la cantidad de actividades entre ambas perspectivas, por así decirlo. En la revisión documental se identificaron 10 actividades. En cuanto a las entrevistas, hubo una variación de 12 a 13 actividades. También se identificó una diferencia en los tiempos de ejecución. En la revisión documental se identificó que la organización no ha definido claramente cuáles son esos tiempos de esas actividades. Y en las entrevistas hubo una variación de tiempos bastante considerable, por lo cual se tuvo que hacer un promedio de horas, que dio 220.9 horas. También se identificó que hay una ausencia de una definición formal de esas tareas que componen a las actividades del flujo actual, ya que en la revisión documental no se identificaron tareas que compongan cada una de esas actividades y en las entrevistas variaba muchísimo dependiendo del sujeto de investigación. Además, se identificó que hay
una confusión o no confusión, sino que existe una diferencia también entre los miembros o los equipos de la organización involucrados en el proceso, principalmente con el equipo de comercial y con el de preventa, porque 3 de 6 entrevistados mezclaban o consideraban que era un solo rol, mientras que los otros 3 involucrados. En cuanto a las plantillas identificadas, aquí se identificaron 7 plantillas de parte de la revisión documental que pueden ser aplicadas al proceso de discovery, y en las entrevistas el comentario en general fue que cada equipo de trabajo genera sus propias plantillas e instrumentos. También se identificó que hay una ausencia de priorización de historias de usuario. En la revisión documental no se indica ningún método formal que los equipos tengan que aplicar. En cuanto a las entrevistas, solo 1 de 6 personas indicaron que utilizaban Moscú. Para la etapa número 2, que es la que tiene que ver con el proceso deseado, la primera actividad que se realizó fue la revisión documental de los marcos de referencia y las buenas prácticas de la industria que fueran aplicables para el proceso de discovery. Aquí se identificaron 2. La primera fue COVID, en la cual se utilizó el dominio BY y el objetivo de gestión 02, que es gestionar la definición de los requisitos. Aquí se utilizaron las 4 prácticas de gestión de este objetivo. Y la segunda es BABUC, que BABUC es el Business Analyst Body and Knowledge, que es un estándar de reconocimiento internacional que contiene las mejores prácticas, técnicas y enfoque para hacer un análisis del negocio. BABUC está conformado por 6 áreas de conocimiento, las cuales tienen prácticas, técnicas y herramientas para hacer este análisis de negocio, y para este caso se utilizaron estas 3, que es licitación y colaboración, gestión de requisitos, trazabilidad y análisis de requisitos y definición de diseño. Aparte de la revisión documental, también se aplicaron entrevistas a los mismos 6 sujetos de investigación con la idea de detener cuál es su proceso deseado y cuáles son sus necesidades. Del diagrama de las entrevistas y de las recomendaciones de los marcos de referencia y buenas prácticas, se diagramó el proceso final, el to be, que es el proceso propuesto. De este análisis o de esta generación de este proceso propuesto, se obtuvieron los siguientes hallazgos. Una eliminación de actividades de estas 3, revisión del alcance del proyecto, la sesión de kickoff y la sesión del marco metodológico, ya que se consideran que estas son actividades que pertenecen a una etapa previa del discovery. También gracias a COVID se identificó que no existía una gestión de riesgos ni una priorización de requerimientos o historia de usuarios de manera formal. Y gracias a Babuc se identificaron técnicas de recolección, análisis y presentación de datos. En cuanto al análisis de brecha entre ambos estados, se identificaron 4 puntos. El primer punto es la definición de las responsabilidades de los roles involucrados, así como los instrumentos y las plantillas necesarias para las actividades del proceso donde fuera aplicable, además de la priorización de los requerimientos o historias de usuario y la gestión de riesgos que están asociados a los requerimientos o las historias de usuario como tal. Para hacerles un poco de resumen en cuanto al movimiento que hubo o las transformaciones que hubo entre los procesos, bueno, el proceso actual, luego de hacer el análisis de ambos ASIS, por así decirlo, quedó con 16 actividades. El proceso deseado, después de ver las necesidades de los entrevistados y las recomendaciones de las buenas prácticas, quedó con 15 actividades. Para hacer esta transformación, en el proceso deseado se agregaron 4 nuevas actividades, en el proceso actual se eliminaron 5 y entre ambos procesos se comparten 11 actividades. Para la etapa número 3, que es la que está enfocada en el diseño de los instrumentos, aquí se diseñaron 5 instrumentos. La primera fue la matriz RASI, con la idea de limitar la participación de los miembros del equipo y las responsabilidades de cada uno. También el documento de historias de usuario base. Aquí la idea fue brindarle a ellos una base de las historias de usuario que recopilara esas configuraciones mínimas obligatorias del módulo de servicio en el cual se enfocó este proyecto, para que ellos tengan esa base de esas historias de usuario y puedan adaptarlas o partir de ahí de acuerdo al alcance del proyecto. También la presentación para la sesión de familiarización. Aquí de igual forma se les brindó un esquema con estos aspectos básicos del módulo de servicio que ellos pueden presentar en esa sesión de familiarización para que el cliente tenga una idea más clara de lo que ofrece la herramienta. Luego, el documento para la recolección de insumos del cliente. Aquí se les brindaron plantillas, que son plantillas que completa el cliente, donde el cliente va a suministrar todos esos insumos necesarios para esa configuración mínima obligatoria del módulo. Por ejemplo, que es jerarquía, roles o atributos que van a tener las pantallas. Finalmente, se generó una matriz de seguimiento de historias de usuario. Aquí la idea era tener un documento de seguimiento donde se englobara todo, el
el inventario, los insumos asociados, la priorización y la gestión de riesgos de las historias de usuario, principalmente para el Project Manager, para que él tuviera en un solo documento toda esta información. En cuanto a la etapa número 4, que es la que tiene que ver con la evaluación del impacto de la propuesta, para hacer esa evaluación de ese impacto, se hizo como la confrontación o se hizo la comparación entre las horas del proceso actual contra lo que representa en costo, ¿verdad? Contra la primera iteración del proceso propuesto, que es el to be, la cantidad de horas y lo que representan costo. Entonces, para el análisis de la CIS, en la primera etapa se hace un promedio de horas porque existe una variación considerable. Como ustedes pueden ver, pasamos de 212, 208 a 20 horas. Entonces, para la primera etapa se generó un promedio, pero para hacer la evaluación, para hacerlo lo más realmente posible, se utilizaron los datos reales o completos, por así decirlo, que nos indicaron los sujetos de investigación. Entonces, para este caso, el ASIS estaba contemplado en 535 horas, lo cual implica que son $27,242. Con la aplicación del proceso propuesto, el TUI, que fue la primera iteración que se aplicó, se obtuvo una duración de 150 horas, lo cual implica que cuesta 7,363. De acuerdo al análisis de porcentaje de mejora, se identifica que hay una mejora de 385 horas, lo cual equivale a $19,879. Para hacerles como un resumen de lo que fue mi propuesta de solución, aquí fue, bueno, la definición de un nuevo proceso de discovery, ¿verdad? Que contara con una definición de las actividades y las tareabilidades de los roles involucrados para evitar esa confusión entre los equipos involucrados, la implementación de la priorización de requerimientos o historias de usuario de manera formal y la incorporación de instrumentos o plantillas donde fuera aplicable de acuerdo a las actividades. En cuanto a las conclusiones, para el primer objetivo, el que tiene que ver con el análisis de la situación actual, se identifica que existe una ejecución heterogénea entre la ejecución del proceso de discovery, debido a que en la revisión documental se encontraron 10 actividades, mientras que en las entrevistas hay una variación entre 12 a 13 actividades. También se identificó una inconsistencia en la asignación de tiempos de ejecución, ya que la revisión documental no nos brinda esta información, y de las entrevistas vimos que hay una variación considerable, pero se genera un promedio de 220,9 horas. También se observó que a pesar de que en el flujo las actividades principales son similares, las tareas que componen cada una de esas actividades varían o van a depender de acuerdo al criterio del colaborador que está aplicando el proceso. También, gracias a la revisión documental y las entrevistas, se evidenció una ausencia de estandarización para el uso de plantillas, instrumentos y documentos, ya que cada equipo de trabajo genera sus propios documentos dependiendo de la necesidad o del alcance del proyecto. También se evidenció la carencia de un método claro o formal de priorización de historias de usuario, y en general de este objetivo se concluye que a pesar de contar con una base o una definición base del proceso a nivel de revisión documental, en la organización no se está cumpliendo y se ejecuta dependiendo del criterio de cada colaborador que implemente el proceso. Para el objetivo número 2, aquí se identificó que fue necesario mover o eliminar del proceso 3 actividades, ya que 3 de los 6 entrevistados, más lo que indicaban las buenas prácticas, actividades como la sesión de kickoff, la revisión del alcance y la sesión de marco metodológico se consideraban como actividades de fases previas al discovery. También se identificó una propuesta de nuevas actividades para fortalecer el proceso, ya que 2 de 6 entrevistados indicaron o recomendaron incorporar un taller de historias de usuario hacia el cliente y una validación técnica para ver la viabilidad de los requerimientos. También se determinó la ausencia de la gestión de riesgos y la priorización formal de requerimientos, y de acuerdo al análisis de brechas, se identificó que hubo una reducción de actividades y una reorganización del proceso, ya que pasamos de 16 a 15 actividades, agregando 4 nuevas y eliminando 5. Para el objetivo número 3, que es el que tiene que ver con los diseños, con los instrumentos diseñados. Aquí, bueno, se identificaron 10 instrumentos o plantillas, de los cuales 7 son instrumentos propios de la organización y 3 son instrumentos desarrollados como parte de la propuesta. También se identificó la necesidad de realizar actualización en de 7 instrumentos propios de la organización, con la idea de aplicar algunas de las recomendaciones de las buenas prácticas que eran aplicables para el proceso de discovery.
Y en general el instrumento de matriz de seguimiento se brinda como una herramienta estructurada que facilita como la administración y la trazabilidad de toda la información relacionada con las historias de usuario, principalmente para el uso del Project Manager. Para el último objetivo, se concluye que tras la aplicación de la primera iteración del proceso propuesto, se registró una duración de 150 horas y que al hacer una comparación con el proceso actual, con el promedio, ¿verdad? Que son 220.9, hay una reducción de 70.9 horas. También del análisis de viabilidad se identificó que el Project Manager es el rol o el involucrado que genera más horas en este proceso, ya que él participó 61 horas de las 150 totales. También el costo de la primera iteración, que esta incluye el costo de la generación de la propuesta, tiene un costo de $12,363, pero que para las siguientes implementaciones ya no es necesario involucrar el costo de la generación de la propuesta, por lo cual la siguiente iteración va a tener una reducción. Y del análisis de porcentaje de mejora, presentado en el análisis de viabilidad financiera, ahí se identificó una mejora de 385 horas con respecto o la equivalencia en dólares es $19,879. En cuanto a las recomendaciones, la primera es divulgar entre la metodología de implementación de proyectos para que todos los colaboradores partamos de cuáles son las fases que componen el discovery. También se recomienda divulgar entre los colaboradores la existencia de Existan y puedan utilizarlos en sus proyectos y que no tengan que partir desde cero creándolos ellos mismos. También se recomienda mantener un proceso de documentación detallado y actualizado de las actividades que ahora irían a componer el proceso de Discovery, con la idea de que esto sea un punto de referencia para futuros proyectos y para la revisión como tal del proceso. También se sugiere capacitar a los colaboradores sobre estas nuevas actividades que se van a incorporar y las metodologías para que ellos comprendan de dónde viene el cambio, su importancia y que lo apliquen y que no meramente quede como una propuesta. Después, implementar un mecanismo de retroalimentación continua donde el colaborador pueda reportar problemas, sugerencias o mejorar el proceso de acuerdo a su experiencia aplicando el proceso. También se recomienda ampliar la muestra de proyectos evaluados para incluir mayor variedad, ya que por el alcance de este proyecto solo se aplicó en un proyecto. Entonces, la idea es que se amplíe la muestra de proyectos para que ellos tengan mayor casos de usos y puedan ir delimitando de mejor manera los KPIs. Y finalmente, se recomienda analizar la distribución de responsabilidades dentro del proceso, ya que se identificó que el Project Manager es el rol más involucrado y se puede tomar como un punto a considerar para la optimización de responsabilidades y no sobrecargar a un solo colaborador. Y con esto llego al final de mi presentación. Muchísimas gracias. Y exacta. Oiga, ¿dónde está sonando? Súper bien. Más bien, muchísimas gracias, Gloria. Con todo gusto, profe. Ok, vamos a iniciar con las preguntas y iniciamos con el lector de industria, en este caso con Byron. Adelante, Byron. Gracias. Bueno, primero que todo, felicitar a Gloriana, me pareció muy, este, como muy concisa la presentación, ¿verdad? Estuvo muy clarita, igual que el documento, la verdad que me pareció que tenía todo un hilo conductor bastante bueno. Tal vez mis dudas son, vamos a ver, particularmente, después de leer el documento me quedaba dudas con el proceso de gestión de riesgos que incorporaste, porque, Ujú, ¿verdad? Veía como dentro del diagrama, ¿verdad? Final que incorporabas que la gestión de riesgos únicamente se incorpora en una etapa y que incluso después de eso, ¿verdad? Vienen análisis de brechas y otras tareas, digamos, que también pudieran, ¿verdad? Nutrir esa gestión propiamente del riesgo que ujú, debiera darse en el proyecto. Entonces por ahí es mi duda. Y también incluso vamos a ver con el tema de gestión de riesgos, ¿verdad? Veía como que venían ya como riesgos como predefinidos. No sé si más bien la intención es que sean esos riesgos nada más o más bien lo que debiera de ser, ¿verdad? Que se identifiquen en cada proyecto los riesgos de esa tarea, porque al final de cuentas, pues entendería que esto nutre todo el proceso del proyecto, ¿verdad? Entonces tal vez si ujú. me puedes aclarar ahí esa parte. Sí, claro. Sí, la gestión de riesgos es una actividad que en realidad debería darse desde el inicio al fin, ¿verdad? Porque el discovery es un proceso en vivo. Es bastante difícil en cuanto a que no hay como
No se puede cortar con la misma tijera dependiendo del cliente, ¿verdad? Entonces la gestión de riesgo sí tiene que estar presente en todo, por eso se hizo la modificación de ciertos instrumentos para incorporarlo, pero se colocó específicamente en ese punto del diagrama, ya que el equipo comercial, digamos, una vez de que el equipo de consultoría aceptó el análisis, ¿verdad? De cuál fue o cuál es la necesidad real del cliente y de dónde queda la brecha, el equipo comercial es el que tiene que sentarse, por así decirlo, a evaluar qué implica eso, ¿verdad? Y qué implica hacer esos cambios o esa brecha, qué implicación de riesgos tienen también, pero efectivamente, o sea, la gestión de riesgos se da desde el momento uno que empieza el discovery. Em, Después, no, la idea no es solo sean esos riesgos, son riesgos como comunes que también se identificaron dentro de las entrevistas, pero la idea es que, vamos a lo mismo, digamos que los instrumentos evolucionen dependiendo de la necesidad del proyecto. Se pusieron esos riesgos como tal, a modo de ejemplo, uno, de cómo utilizar el instrumento diseñado y dos, por ser riesgos generales, digamos, o que son bastante considerables que se puedan evolucionar o que se puedan dar dentro del proyecto. No sé si me explico y si le contesto las preguntas. Sí, 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 Sí. clarísimo, muchas gracias. Después vamos a ver otra de mis dudas, vamos a ver, son dos, pero creo que están muy relacionadas, es con el tema de métricas, porque veo que al final lo dejaste como una recomendación, lo hiciste como una implementación de métricas del proceso que estás Ujú, implementando. Y vamos a ver, tal vez mi duda incrementa porque veía que el tema con el que evaluaste como el beneficio del proyecto, justamente el tiempo, que al final creo que fueron como estimados que te dieron porque ellos realmente no tienen ahorita en este momento cómo medir ujú, tiempo, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Era también por ahí donde me surgía la duda, porque vamos a ver, mucho del beneficio que estás mostrando del proyecto y demás, se basa pues en estos datos, ¿verdad? Que están supuestos. ujú. Entonces, quisiera entender primero, bueno, ¿por qué dejas tal vez las métricas por fuera? Digamos, no incorporas, siendo que incluso COVID propone ahí como algunas métricas. Y ¿qué otra propuesta, digamos, para evaluar el beneficio del proyecto, digamos, no sé, pudieras pensar que se hubiera dado o que hubiera sido como oportuno incorporar, dado que el Ok, dato es supuesto? Ujú. ujú, de acuerdo, sí. Al solo poder, digamos, al limitar el proyecto a solo una implementación y una iteración en un proyecto específico, es bastante difícil, digamos, hacer esa comparación, porque inclusive ellos mismos no tienen métricas porque no saben cómo medir el discovery en el sentido que varía tanto dependiendo del cliente y el proyecto, que no hay como una base de la cual surgir, que esa era mi propuesta de este proyecto, digamos, en el módulo servicio, partir de esta base y de ahí ya poder arrancar y tener una idea principalmente de tareas, ¿verdad? De roles, quién se involucra con el hecho de no tener que un rol, tener que involucrarse en tareas que no les corresponde, que al final eso es un retrabajo, aumenta las horas y al final revienta, por así decirlo, de acuerdo a las horas que estaban destinadas con esta etapa, ¿verdad? Entonces sí. Efectivamente, digamos, yo tomé los datos de lo que los colaboradores registraron en sus respectivas tareas. Entonces, eso puede quedar un poco subjetivo, ¿verdad? De acuerdo a cada colaborador, pero en la organización es la forma en la que se lleva, digamos, el control de las tareas y qué tanto trabaja cada persona, por así decirlo. Entonces, sí queda un poco subjetivo en cuanto a si son los tiempos reales o no, pero es la forma en que la organización y la forma en la que yo tuve de obtener los datos. No sé si con eso me explico. Sí, 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 correcto. Con el tema de los tiempos, creo que sí. Con el tema de las métricas, tal vez sí no me queda como del todo claro, digamos, por qué fue que al final no incorporaste, vamos a ver, no tal vez el cálculo de la métrica, sino la propuesta de, bueno, este proceso que hice, se seguirán calculando estas métricas a partir de estos datos, digamos, que ahora se están gestionando gracias al proceso que vos propusiste. Ujú. Que de hecho Sí, creo que lo tal tenés muy vez. claro, ¿verdad? Por todas esas brechas que ya viste, creo que tenés muy claro, digamos, dónde incluso debiera de estar la métrica, tal Ajá, vez. sí, de hecho, el mayor problema es el retrabajo que hay y que muchos de los roles tienen que involucrarse en tareas que no les corresponden. Entonces, tal vez no quedó muy claro, pero sí, la principal métrica sería la medición del tiempo, pero tal vez queda como ese vacío de otras métricas que se puedan aplicar como tal, porque en realidad aquí como lo más, no, tal vez no lo más importante, porque siempre hay métricas como de satisfacción al cliente, por ejemplo, porque eh, en ese vaivén de venir de yo, el cliente me entrega el insumo está mal, tengo que devolvérselo al cliente, y en ese vaivén existe, o sea, se prenden focos hacia el cliente que hace que
quede la duda de si somos nosotros los que no estamos entendiendo, no estamos pudiendo explicarle al cliente cómo tiene que completar el insumo o lo que ocupamos de él, o si también es parte del cliente de que no colabora, por así decirlo, para hacer este proceso más eficiente. Entonces, hay métricas como de esta satisfacción del cliente, de entendimiento del cliente que ayuden a hacer el proceso más fácil, pero sí, tal vez queda como ese vacío de que tal vez no las implementé como tal. Y es complicado, vamos a lo mismo, por ser un proceso viejo que cambia tanto, es complicado definir cómo midamos todo por esta parte. Y la parte más concreta o de la que en todos los proyectos va a aplicar son las horas de acuerdo a las tareas y los colaboradores. Por eso la idea era definir claramente cuáles son las actividades, cuáles son las tareas y quién se involucra en cada tarea para poder controlar esos tiempos. Partiendo de esos tiempos, decir, bueno, de acuerdo, como por ejemplo, el project manager participó más que el resto. Entonces, creamos métricas para evaluar al project manager de acuerdo a esto, o veamos cómo podemos hacer para que no esté tan sobrecargado. No sé si me explico. Sí, 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 correcto. Sí, ok. Mm, Gracias. Esas serían mis preguntas. Gracias. Yes. Profe Inés, Hola, Glory. Hola, profe. Felicidades por llegar hasta acá. Que, Gracias. ajá, no me acuerdo cómo estabas. Wow. Disculpa, 2017, profe, ahí. sí, disculpa mis sentimentalismos, que soy un anciano. Tranquilo. Este, mira, a mí me corresponde el rol de lector académico, entonces voy a hacerte preguntas en su mayoría académicas. Entonces, vamos a ver, eh, para que no digas, mira, es que eso para qué, o preguntó puras tonterías, que otra vez son preguntas académicas, ¿verdad? Eh, entonces vamos ahí. En general, a mí me parece que es un muy buen proyecto. Em, Creo que te lo había mencionado en la revisión a mitad de semestre, entonces me parece que la redacción en general está muy bien. Me encontré temas de ortografía, entonces podrías hablar con tu filólogo en algún momento, Ok. eh, porque sí, ya, vamos a ver, es normal que a vos se te pase un par de tildes por un filólogo al que le pagaste por eso, ¿no? ¿Verdad? Ok. Eh, vamos a empezar por ahí, el 75% de desviación, ¿dónde salió? Porque me está, o sea, y sobre todo después de ver las preguntas que le contestaste a Byron, me generan más preguntas. Porque ellos no tienen cómo medir, no saben cómo medir y no sé de dónde entró ese 75% tan claro definido ahí. Ujú, ok, sí, en la organización, cada equipo de trabajo o cada equipo de implementación, digamos, tiene un documento que es el seguimiento de proyectos. Este seguimiento de proyectos tiene, digamos, el 75% sale de la revisión de las horas que fueron destinadas para este proceso contra las horas realmente consumidas. Entonces, de este documento que ellos tienen, ellos dicen, bueno, de estos 5 proyectos, todos se desfasaron. ¿Verdad? Entonces de ahí sale esa muestra de ese 75% cuando ellos hicieron como la revisión de cuáles eran los procesos que estaban teniendo más problemas. Entonces dijeron, bueno, el 75% o 5 de cada 10 proyectos están desfasados. Entonces, claro, se prendió un foco, de ahí sale, pero vamos a lo mismo, siempre midiéndolo desde las horas que Ok, registran los colaboradores. Ajá. ok, bueno, yo tengo un montón de observaciones de hasta dónde tomar esa decisión tal vez no era, vamos a ver, no era el foco de ataque, pero creo que vos lo embarcaste bien ahí respecto a estandarizar. Y la desviación siempre la van a encontrar, pero bueno, está bien. Eh, Sí. ok, ahí tengo una consulta, pero creo que te lo voy a hacer al final. Ahora bien, voy a abrir tal vez con lo que veo más grave en tu proyecto. Y otra Ok. vez, son temas académicos. Entonces, en el momento que vos veas mi rúbrica llena, vas a saber por qué es. Eh, Cuando vos definís tus beneficios, hablas de varias cosas. Uno, estandarización del proceso y es el primer beneficio, entonces es el más importante. Hay Ujú, varias cosas que claro, cuando uno estandariza. Uno no estandariza porque sí, ¿verdad? Si bien es cierto, todo el mundo dice que el proceso tiene que estar estandarizado, la misma literatura dice, la estandarización es para que usted llegue a un nivel donde los errores sean cero, donde todos los ambientes están controlados y usted básicamente elimine el error humano
atención a que hayan eventos catastróficos en el proceso que pues básicamente genera un outlier en la distribución de resultados que tenés, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que la calidad está estandarizada, que los resultados están estandarizados, que el costo está estandarizado y Ujú. vos, o sea, cambias un costo variable en un costo fijo, ¿verdad? Lo cual a nivel empresarial tiene mucho sentido. Entonces la estandarización per se no sirve para nada. Entonces habría que detallar un poco más ese beneficio. Ok. Y vos lo detallas más abajo. Dices que reducís el retrabajo, lo cual yo no veo donde hay una evidencia de que el retrabajo se haya reducido. Más allá de un buen deseo de que ojalá con estandarización lo logremos, no lo veo. O sea, no veo el beneficio cumpliéndose. Ujú. La otra, mejora en la comunicación del cliente, otra vez. Todo el trabajo es como un buen deseo, ¿verdad? Es como, mira, sí, pues, con esto puede mejorar porque metimos más controles, más pasos. Pero otra vez no hay nada, no hay una evidencia que diga, hey, mejoramos la comunicación. Y estos son beneficios directos, digamos, si tú me lo hubieras puesto como un beneficio indirecto, yo lo dejo pasar, yo, sí, algún día. Pero estos beneficios directos, eso quiere decir que hoy la comunicación con el cliente ya tuvo que haber mejorado en Suntec. Ujú. Y no tengo evidencia de eso. Ok. Y a nivel de mitigación de riesgos, o sea, tenemos una metodología de gestión de riesgo es ahí a un nivel incipiente, pero otra vez no tenemos un plan de riesgo, lo mismo que dijo Iron, pero no hay Ujú. plan de riesgo, no hay qué hacer con esos riesgos, no hay que hacer, no sabemos qué pasa si se materializan, ¿verdad? Hay todo un tema de riesgo y Byron ahí te podrá hablar horas de eso porque él es especialista en el tema de riesgo que no están. Ok. Entonces, esto a nivel de beneficios es un problema porque cuando yo hago tus conclusiones no puedo calzar con esto. Ujú. Ok. Voy desglosando. Dale, O, dale. ok, sí, de acuerdo, o sea, comprendo completamente el comentario. En cuanto, bueno, al retrabajo, tal vez no queda muy claro, pero a la hora que hubo una reducción y la delimitación de las tareas, digamos, ahí se bajó, digamos, el porcentaje de retrabajo debido a que los roles no tenían que estar involucrados tal vez en tareas o menos de las que correspondía. No sé si me explico con esa Ok, parte, o sea, ok, eso es una distribución de roles y de trabajo, lo cual ajá, en procesos es otro de los beneficios, pero no es disminución del retrabajo. O sea, ok, básicamente mi recomendación, digamos, para estos 3 días, quítate ese beneficio y cambiar que me acabas de decir. ok, ok, Eso. ok. Y ya se soluciona el problema, ¿verdad? Ajá. Ok, vamos a ver. En cuanto a la comunicación con el cliente, eso que les mencionaba ahora con la respuesta de Byron, de ese venir e ir con el cliente, los insumos, no está completo. El hecho, digamos, algo tan básico como que se presentara en el insumo una sección de cómo completar el insumo cambia, porque es algo que no se estaba dando. Entonces, inclusivamente uno como colaborador le decían, tome, ese es el Excel que tiene que llenar, y uno ni siquiera entendía cómo tenía que llenarlo, mucho menos el cliente, ¿verdad? Entonces, algo tan básico como darle una presentación de, este es el insumo que necesito que me complete, esto es lo que se necesita, estas las instrucciones, entonces de ahí viene como esa mejora de comunicación que nos permite no tener que hacer tanto intercambio de información y desgaste en cuanto a ir y venir, sino que el cliente tenga una idea más clara de cómo completar los insumos, porque al final el objetivo del Discovery es obtener todos los insumos que yo necesito para la etapa de implementación del proyecto. Pero tal vez no queda tan claro en mis conclusiones. Ok. Hecha. Ok, Ujú. súper. Eh, Ok. de ahí pasamos a la metodología. En tus fuentes primarias te da libros de metodología de la investigación. Ujú. Lo que pasa es que un libro de metodología de investigación no es una fuente, Ok. Es un porque apoyo. ¿O es un cómo se apoyo, sí. considera? Ok. Eso es más, ni va. ¿Verdad? Porque, vamos a ver, fuente es, por ejemplo, COVID, o fuente es Babok, o fuente es Ok. vamos a ver, los sujetos de información, Ajá. que en realidad es la fuente más importante de tu proyecto, ¿verdad? De Ujú. Selenia y Nati y demás. Ujú. Pero este libro, pues no. Y Ok. entonces hasta como fuente primaria no va. Y es un error común como que tenemos con las fuentes en ATI. Entonces, nada más hacer la Ok. anotación ahí.
Bueno, igual fuentes secundarias ahí hay cuestión extraña. En tus sujetos de información, cuando hablas de líder comercial, project manager, líder técnico, miembro del equipo implementador, Ujú. ¿esto es uno de cada uno que les preguntaste? ¿O Sí, cubriste todos? Uno de cada uno, ok. sí, correcto. De hecho, voy a devolverme aquí un momento, porque yo necesitaba, digamos, tener la perspectiva de cada uno de ellos, porque de cada uno de ellos hay un costo asociado en el proceso. Entonces, Claro. permíteme. Digamos, aquí ya los defino yo con los roles específicos, como el arquitecto de soluciones, que es la parte de comercial, líder de técnico, el project manager, el consultor técnico funcional, que es el implementador, y el ejecutivo de ventas, que también tiene que ver con la parte de este es preventa y este es comercial. Entonces, Ah, ok. hay de cada uno. Ajá, correcto. Mira, ya se les arquitecta soluciones, qué bueno. Es una excelente noticia. Ujú. Súper. Entonces, no sé si queda claro con esa parte. ¿Ok? Sí, sí, en el documento no. Ok. Ok. Definitivamente el documento no. Eh, Vamos a ver. Ahora vamos a tus variables. Usualmente, y eso es una deformación por la carrera que estudiaste, pero es culpa Ajá. de nosotros, en realidad. Dice, te es indicado el nivel de conocimiento de los colaboradores involucrados en el proceso, pero yo nunca vi una encuesta sobre cuánto conocían el proceso. Sí, tal vez eso fue una de mis preguntas que se le hizo al, al profe Carlos Morales, porque digamos, yo partí de buscar personas que tuvieran experiencia, o sea, que hayan participado en más de un proceso de discovery. Tal vez no queda claro, pero no fui a tomar a cualquier persona, por así decirlo. O sea, hubo como una investigación de cuáles eran las personas que habían participado y de ahí yo dije, bueno, tengo esta muestra, de esta muestra voy a ver quién me puede facilitar por cada uno de los roles y hacemos las entrevistas. Entonces, ese nivel de conocimiento es el haber participado por lo menos en un proceso de discovery. Ok, otra vez, creo que hay un problema de conceptos ahí, ¿verdad? El nivel de, vamos a ver, vos usaste un criterio para discernir en la muestra. Eso está bien. No está en tu metodología en ningún lugar, ¿verdad? A nivel de muestreo, pero lo hiciste bien. Ahora, cuando vos pones un indicador en tus variables, son cosas con las que vas a concluir. Ujú. Y vos Ok, nunca, es más, ese tema ve que no lo escribiste tampoco. ok, Entonces, no, eso no va. Yo me volaría el indicador ok. para efectos prácticos, digamos, siendo pragmático de qué puedes hacer en esos 3 días que vas a tener. Ujú. Existencia de documentación, no vi nada sobre ese indicador tampoco. eh, Número de actividades, sí lo mencionaste, eso está bien. Yo tengo mis dudas de qué tanto te puede funcionar más o menos actividades, que ya te lo voy a hablar. Nivel de brecha, vos en tu documento hablas de la brecha, comparás así si tuviste, pero no tenés algo de nivel de brecha. Y es muy raro porque vos hablaste de COVID-19, ¿verdad? Y COVID-19 tiene niveles de madurez. Ujú. Entonces vos pudiste haber dicho, hey, mira, en el BAI se me olvidó el número, pero hay un 02. Ujú. nivel tal y estamos llegando al tal, ¿verdad? Y se puede graficar, se ve bien bonito. Ok. Y ve que esos son tus variables y son tus indicadores. Eso quiere Ujú. decir que si son indicadores, vamos a ver, tienen que estar en tus conclusiones y además son temas con los que yo te voy a medir a vos. Ujú. Después hay uno que se llama evaluación comparativa sobre los marcos de referencia. Eso no es un indicador, eso es un instrumento. Ok. Pregunta, ¿qué metodologías usaste vos para eliminar estrategias innecesarias? ¿Solo lo Ajá. comparaste con las mejores prácticas o usaste algún tipo de instrumento adicional? No, se comparó contra las mejores prácticas y con lo que indicaban los sujetos de investigación, porque, digamos, al hecho de tener diferentes perspectivas y de tener roles, por ejemplo, como el project manager, que tiene como más claro también la implementación de este ciclo de vida que estaba intentando llevar la organización, de ahí se identifica, por ejemplo, que esas tres actividades que se eliminaron pertenecían a una fase previa. O sea, la idea de eso también es delimitar dónde inicia y dónde finaliza el discovery y no meternos en actividades de inicio o de implementación, por ejemplo. No, y tiene todo el sentido del mundo. Ok.
A nivel de variable yo me la quitaría. Ok. Porque vamos a ver, volviendo otra vez, en la metodología, por ejemplo, de la de Duma, de BPM, hay unos instrumentos para elegir cuáles tareas vos te volás y cuáles no. Ok. ¿Verdad? Que, por ejemplo, está el análisis de valor agregado de un proceso. Ujú, No sé si lo recordás. ujú, Entonces yo corro ese análisis y digo, hey, si no agregan valor, ¿verdad? Y van, pero de eso es porque ni siquiera van en ese proceso. ok. Ujú. ¿Cuánto duran ustedes? Bueno, eso está en el documento. Ustedes usan Scrum, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Ya casi te pregunto otra cosa. Eh, en cuanto a notación, en la página, bueno, cuando en la figura 11 metodología de implementación, puedes ver. Eh, ¿Está compartiendo pantalla, profe? No, no, que sí, Ah, que lo busque puedes yo. ver. Ya. Ok. Sí, Regáleme un momento. Ya tengo aquí el documento, figura ahí. 11. Figura. Metodología. Ajá. ¿Por qué no usaste BPMN en esa? Por ser lo que existe exactamente en la organización. O sea, que me pregunto, o sea, ¿qué tanto podía alterar yo lo que existía en No, nada más era como pasarlo base, de... digamos? Sí, vamos a ver, era mejor pasarlo de notación. Ok. Pero por presentación. Sí, por tema nuestro, porque en ATI Ah, ok. trabajamos estos diagramas con BPMN. Ok. Ok. De acuerdo. O sea, o sea, la revisión documental estaba bien, solo hubiera sido mejor presentarlo en esa anotación para que todo fuera desde el mismo formato. Esta es la aclaración. Sí, Ah, ok. sí. O sea, yo podría hacerle 1000 observaciones a este diagrama, pero sé que no lo hiciste. Sí, no es mío, no es mío. Ajá. Ok, ok. Y no te dan una pregunta que para qué Confluence en las historias, pues no corresponde. Igual se la puedo contestar si quiere, digamos. Todo bien. No, tranquilidad. Ok. Eh, Hostia. vamos a ver. Ay, a nivel de, bueno, a nivel de metodología, creo que ustedes también, posterior a este, hay una revisión del marco metodológico que tienen para sus proyectos, ¿verdad? Porque cambiaron tareas y demás. En la fase de implementación se le indica al cliente cuál es como la metodología que sigue Sumtech para generar, o sea, para crear el proyecto. Entonces, desde ahí se le explica al cliente que usamos Scrum y ahí, dependiendo del proyecto, se define cuánto tiempo duran los sprints, porque no en Ok. todos los proyectos es lo mismo. Algunos duran 2 semanas, un mes. Entonces, desde ahí, digamos, se le define y se le da la claridad al cliente de cómo se va a trabajar. Sí, eso es normal. Ok, Incluso si no estuvieran full casados con Scrum, podrían usar ok. Kanban o así. También, y cambiar entre. Eso lo he visto también. Proyectos que, no sé, un equipo usa Kanban y el otro usa Scrum. Ujú, Y se está haciendo los dos Scrum Master. Pregunta técnica. Si vos ujú. estás hablando de estandarización y en la tabla 20 te es una duración de tareas, ¿por qué atacaste la duración promedio y no la desviación estándar? Mm, ujú. Sí, mi idea fue usar un promedio por mayor facilidad y clarificación, o sea, por ser más claro, digamos. O sea, hubo una variación, los datos no me concuerdan en que todos tengan, porque habían datos muy, muy altos y muy bajos. Entonces, para mí fue más fácil sacarlo por medio de un promedio. Ok, Pero, ok. súper. Ahora, hay datos muy altos y muy bajos, ¿cierto? Hay Ujú, outliers. ujú, Vos los outliers los metiste en tu análisis, ¿cierto? ujú. Eso no se hace. Ok, Se analizan aparte. ok. Y la otra, ¿usaste promedio simple o mediana? Ve que te estoy Simple, preguntando cosas de estadísticas básicas de cole. Ok, simple, profe. ¿por qué usaste promedio simple si sabías que tenías outliers? Sí, no lo consideré, o sea, no. O sea, ignoré el hecho de, o sea, sí estaba consciente del hecho de que hiciera variación, pero no lo tomé en consideración como a la hora de hacer la métrica. Ujú, Sí, sí, es que vamos a ver, el análisis se desmadra. Básicamente, vamos a ver, mi recomendación hubiera sido tomar los dos outliers que creo que son Cell y Sim
y analizarlos por aparte y ver si ellos tienen un rol diferente, que no sé, Ujú, y de pronto va a ajustar el proceso a eso. ok. Bueno, Eso yo te iba a preguntar, Néstor. La recomendación ahí sería quitar los valores que están fuera de rango, ¿verdad? Y trabajar con los sí, neutrales. siempre, Ok. porque de el outlier ensucia. Ujú, Ujú. Es mala idea. De hecho, cuando uno se topa un outlier en cualquier evaluación, no sé, concurso de talentos o lo que sea, lo mejor es quitar. Es más, en evaluación docente nos quitan los outliers. ok. Sí, incluso, perdón que intervenga ahí, podrías buscar también formas, digamos, de hacer una normalización de los datos, digamos, como para ver, ¿verdad? Como sin excluirlos, porque son muy pocos, ¿verdad? También. Ujú, Volvemos a que son supuestos y son muy pocos. Entonces, pudieras buscar alguna estrategia de normalizar esos datos para que ya puedas trabajar con todos. Pero sí, efectivamente, también por ahí va mi duda, digamos, ujú. que hice anteriormente. Ujú. Tiene toda la razón. Sí, puedes transformarlos para que queden ajustados a curva normal. Ok. Eh, ok, pregunta. Si estás, vamos a ver, si el equipo está tan casado con Scrum, todos los roles son de Scrum y todos de Scrum, eh, ¿por qué usaste COVID como marco de referencia? Ujú. Que cuando yo empecé con la parte de la revisión documental de esta etapa 2, que es la que tiene que ver con los marcos de referencia y buenas prácticas, yo partí desde mi conocimiento, ¿verdad? Mi conocimiento de lo que me han enseñado en la carrera está COVID. Entonces yo empecé con eso, digamos, ese fue mi tren de pensamiento. Voy a empezar desde lo que yo sé. Entonces empecé ahí. Revisé COVID, gracias a COVID me di cuenta que podía utilizar como esta parte de auditoría, por así decirlo, de decir, bueno, esto se hace, esto no se hace, hay una actividad que puede cumplir esto, sí o no. Gracias a eso me di cuenta, por ejemplo, de la gestión de riesgos y la priorización de requerimientos. Entonces, después de analizar COVID, dije, ok, ahora tengo una necesidad de ver cómo presento, analizo y eh, y adquiero datos, ¿verdad? Información. Entonces, desde ahí salió Babuc. Entonces, yo partí desde mi conocimiento, digamos, de lo que sabía, de lo que uno es experto, por así decirlo. Entonces, de ahí salió mi tren para llegar a las buenas prácticas y de ahí me di cuenta de dos puntos importantes que no se estaban realizando en la organización. Súper, ok, tiene sentido. Ahí mi recomendación hasta donde te dé la vida, porque vamos a ver, tenés 3 días, pero mi recomendación para futuros proyectos es, si vas a usar COVID, usar los niveles de madurez, para eso están. Ujú. Ok, Y es una muy buena herramienta. Eh, ok. bueno, ya te dejo en paz, eso sería. Muchas gracias. Pero creo que fueron muy buenas observaciones, Gloria. Entonces, con eso podemos trabajar para mejorar también mucho tu documento. Ok. ¿Ok? Bueno, vamos a mí solamente, yo sé que estamos un poco cortos de tiempo, pero nada más en la parte de los beneficios, ¿cuáles, a tu parecer, los dos principales o el principal beneficio que se está logrando a través de tu proyecto? Y realmente si lo ves, o sea, que va a transformar, que realmente va a generar esa transformación que vos estabas buscando. Ujú. Bueno, personalmente he pasado por dos procesos de discovery dentro de los años que tengo trabajando en la organización, entonces sé el dolor que es el proceso, por así decirlo. Entonces, cuando la segunda vez que yo lo apliqué, el simple hecho, digamos, de mi propuesta, de decir, estas son las actividades y de las actividades son estas tareas, que pueden variar obviamente dependiendo del proyecto, pero ya tener una base de cuáles son esas actividades es es mentalmente más fácil de llevar el proceso. ¿Por qué? Porque a nosotros nos decían como, ok, tienen que hacer la sesión de familiarización, es como, ok, de acuerdo, pero ¿qué se hace en la sesión de familiarización? ¿Verdad? ¿Cómo se varía? Entonces, el hecho de tener establecido cuáles son esas actividades y esas tareas le permite al equipo que en muchas ocasiones Sumtec trabaja con equipos autogestionados, ¿verdad? Donde yo me empodero de mis tareas y investigo y hago todo antes de llegar a preguntar, por así decirlo. Entonces me permite a mí como colaborador tener como esa noción de qué tengo que ir a hacer en el proceso.
Ya, entonces para mí eso es uno de los principales, tener como esa definición de tareas y actividades claras. Y el segundo, el hecho de partir con una base que es mínima obligatoria para que el módulo funcione. ¿Por qué? Porque, digamos, sabemos que sí o sí necesitamos roles, sí o sí necesitamos jerarquía. Entonces, ya tener una base de la cual partir y agregar capas de acuerdo al alcance, también le permite a el equipo tener una noción porque esas historias de usuario al final se transforman en actividades que van para el backlog, ¿verdad? Entonces es una actividad que se le va a asignar a alguien. Entonces, el hecho de tener claridad de, de esa base ayuda a que el proceso de obtener la información del cliente, sepamos qué es lo que ocupamos del cliente como tal y que ya a nivel de implementación vaya más claro, porque el problema del discovery es que si el discovery no se hace bien, en la implementación es un caos y hay que devolverse y ahí es donde se revientan las horas del proyecto como tal. Entonces, si el discovery sale bien, partimos bien, es nuestra base, ¿verdad? Entonces, el hecho de también tener como esa base de esas de ese análisis, porque Sumtex sabe, me explico, ellos saben que se requiere como mínimo, pero nunca nadie se ha sentado a decir como esto es lo mínimo que ocupamos, partamos de aquí. Entonces, no sé si me expliqué, profe. Sí, sí, pero sí veo Sí. que da cierto, o sea, bueno, vos consideras que realmente sí, sí se va a ver, o se va a aplicar y Sí, que sí hay una ganancia ahí de sí, claridad. de hecho me emociona mucho porque, digamos, es como el primer paso de hacer una mejora en este proceso, porque al ser un proceso tan complicado, mm, la gente le quita el tiro, por así decirlo. Entonces, sí me emociona mucho porque el hecho de que alguien, digamos, diga como tenemos la información, sabemos de lo que podemos partir, arranquemos de aquí, digamos. Sentémonos con la gente que sabe, por ejemplo, más de lo que es mínimo obligatorio, por ejemplo, para esta configuración y hagamos un script, hagamos una base, ¿verdad? De aquí partimos. Entonces, yo considero que sí y me emociona mucho porque voy a ser parte tal vez de ese cambio también, digamos, con mi primera propuesta. Entonces, sí lo veo aplicable, profe, de mi punto de vista. Ahí tal vez entonces lo que sí sería importante es buscar cómo o si existe alguna manera de que ese registro de tiempos, yo creo que siempre va a ser subjetivo, pero tal vez con Ujú. algunas evidencias, o de alguna manera, ¿verdad? Ok, Porque que lo lo que demuestre yo en el proyecto, los tiempos registrados. sí, Ok, sí, tal vez para como para mejorar esa parte, digamos, que pienso ok, que tal vez agregando algunas evidencias de dónde salen, ok. ¿ok? Ujú. Bueno, vamos a ir a las salitas. Pasamos a la siguiente etapa. Entonces aquí ya dejamos de grabar. eh,